Vale, pues mira, tenía aquí pensado un tema para hablar y creo que tiene mucho que ver con esto. O sea que, por ejemplo, aquellas personas que se ponen la etiqueta de feministas, o sea, defienden esa causa porque realmente creen que, o sea, están haciendo el bien. Entonces te quería preguntar por el bien y el mal. O sea, donde nosotros vemos el mal, o sea, si realmente puede haber un bien o de ponerte en la piel del otro como comentabas y demás. No sé, es un tema que yo sé que es ambiguo, es largo y demás, pero ¿cómo lo ves tú? El hecho de que a lo mejor tu bien, a lo mejor el mal que tú ves, lo ves así, pero a lo mejor hay un bien detrás de eso. No sé si me explico. Sí, sí, es el tema fundamental de nuestra época ese que estás planteando. Porque hasta nuestras actuales sociedades liberales, todas las sociedades se construían en base a una noción del bien único. Claro, si solo hay una noción del bien, eso a lo que te lleva a pensar es que a los que tienen otra visión del bien, no es que sean alternativos a ti, sino que son los enemigos a los que hay que destruir. Un cambio muy importante con respecto a esto de contemplar que haya otros modos de pensar con la geometría del siglo XIX. Y tú que eres matemático o que has estudiado matemáticas, las matemáticas, esto podrás comprenderlo muchísimo mejor, ¿no? En el siglo XIX hubo una polémica muy grande cuando algunos matemáticos como Riemann o Lobachevsky desarrollaron geometrías que eran alternativas a la geometría de Euclides, que se había considerado durante 2500 años la única geometría posible. Es decir, o estabas con Euclides o estabas con la nada. De repente llegan geometrías que cambian los postulados a partir de lo que se construyen esas geometrías. Entonces había un filósofo de la lógica muy importante que era Frege. Él estaba en completa oposición a esta geometría, porque su planteamiento era un planteamiento dogmático. Decía, o estás con Euclides o estás con el error. Entonces, no era cuestión de optar entre distintas geometrías, era cuestión de optar por el bien, la geometría de Euclides, o por el mal. Claro, esa visión dogmática de Frege no es la que se impuso, y la que se impuso fue una visión de pluralidad de la geometría. Es decir, hay distintas geometrías y en un momento dado, un físico, por ejemplo, puede decidir usar una geometría y ver que le funciona mejor en un determinado aspecto. Pues ese ejemplo de las distintas geometrías lo uso yo para el sistema de los bienes. Una sociedad liberal se caracteriza porque no hay un bien único, no se impone un bien único. Lo que se impone es una visión política por la cual distintas geometrías del bien pueden coexistir entre sí, aunque no se entiendan, aunque unas les parezcan que las otras están equivocadas, tenemos que tener una capacidad, y ahí es donde empieza un concepto liberal muy importante, que es el de la tolerancia. La tolerancia significa que te des cuenta que aunque tú no asumas, no comprendas, incluso rechaces una noción de bien que tenga otro grupo de personas, sin embargo tienes que ser tolerante con respecto a ellas. ¿Cuáles son los límites? Los límites vendrán dados por ese cúmulo de geometrías del bien diferentes se pongan de acuerdo en unos parámetros con los cuales los distintos grupos del bien se puedan conducir siempre que haya unos límites que signifiquen que se puedan respetar unos con otros. Por ponerte un ejemplo de lo que estoy diciendo, en los tribunales alemanes se llegó a discutir si había que prohibir la circuncisión a los niños en algunas religiones, porque se pensaba que efectivamente dentro del judaísmo, dentro del islam, el hecho de circuncidar a los niños se podía considerar una mutilación sexual infantil. Eso llegó incluso hasta el Parlamento y hasta el Tribunal Supremo alemán, que lo que dictaminó es que efectivamente, desde un punto de vista estrictamente racional, de una racionalidad abstracta, el hecho de circuncidar a los niños se podía considerar como algo malo. Pero que hay consideraciones históricas, hay consideraciones, en este caso religiosas, que hacen razonable eso y que no causa un daño irreparable a los niños que se ven sometidos a ese tipo de operaciones. Sin embargo, las ablaciones que se hacen a las niñas sí se le causa ese daño irreparable que no se hace a los niños con las circuncisiones. Con lo cual, en Alemania y en general en Occidente, se permite que se circuncide a los niños, pero no se permite las ablaciones de las niñas. No porque sean culturas diferentes y haya que prohibirlas, simplemente porque en este caso hemos puesto un parámetro a priori como es el del daño irreparable, pero dentro de ese daño, de esa concepción abstracta de daño irreparable, caben distintas nociones del bien dentro de esas culturas.
Con lo cual, lo que tenemos que aprender, efectivamente, en una sociedad liberal es a convivir con grupos de personas que tienen concepciones del bien diferentes. Lo que sí cabe claro es el diálogo entre ellas para intentar coaptar a sus miembros de unas a otras, ¿no? Pero lo que ya no cabe es como se hacía antes, que los que pensaban que algo estaba bien consideraban que los demás estaban en el mal, ¿no? Esa visión dogmática y maniquea es la que nuestras sociedades liberales ya afortunadamente no tenemos, y por eso es por lo que te comentaba lo de las distintas geometrías como analogía con las distintas concepciones del bien.